Muy buenas tardes con todos. Les saluda Daniela Flores. Yo soy directora de comunicación y socios en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC. Es para mí un honor estar en este espacio dentro de las sesiones que tenemos y el compromiso con nuestros agremiados, que hoy por hoy son más de 300 empresas a nivel nacional e internacional. El día de hoy estamos en una de nuestras empresas de CITEC, Equifax, aquí en Quito, Ecuador, y tengo el honor de estar junto a Agustina Corra. Ella nos visita desde Argentina y me encantaría, sin más, primero, antes de presentar el tema que tenemos hoy, Agus, que nos cuentes un poquito acerca de ti. ¿Quién es Agustina Corra? Buenísimo, primero que nada, gracias por el espacio. Para mí es un honor estar aquí. Soy nacida en Argentina, hoy en día viviendo en Chile por trabajo. Soy licenciada en estadística. Hace más de 10 años que estoy en el mundo de la ciencia de datos y hace 7 que ya estoy trabajando en Equifax, en la industria del crédito en Latinoamérica. Increíble. Y de manera profesional, nos contaste ahorita el resumen. De manera personal, ¿quién eres tú? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo un poco llevas tu día a día a pesar y un poco al lado de lo profesional también? Buenísimo. A ver, me considero una persona muy movediza, me encanta andar viajando de acá para allá, por suerte tengo la oportunidad de hacerlo por trabajo y por placer. Muy bien. De mis hobbies me encanta bailar, mover el cuerpo, compartir con amigos, así que eso es un poco la Agustina personal por fuera de lo profesional. Qué increíble. Gracias por este feedback un poco y este contexto de quién eres tú. Y me encantaba porque cuando nos enviaban el perfil de Agus y nos decían, va a venir al Ecuador, tenemos que hacer algo con ella, leíamos un poco con el equipo y vimos un montón de interés también y de oportunidad de poder desarrollar esa entrevista contigo y de que nos cuentes a través de tu experiencia personal y profesional todo lo que tú has venido haciendo en este recorrido, específicamente en dos verticales. La primera es, obviamente, mujeres en tecnología. Para nosotros y desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana es un reto este tema a nivel regional y mundial también, el tema de mujeres por sí, porque al ser una brecha, obviamente que existe en todas las verticales, en tecnología no es de menos. Entonces, un poco potenciar esto de mujeres en tecnología y también que nos cuentes acerca del tema de analítica aplicada y cómo desde tu experiencia regional también esto tiene muchísimo impacto. Entonces, yo sí que me he preparado un cuestionario para conversar contigo. Entonces, quisiera que un poco nos cuentes sobre esta trayectoria. ¿Cómo llegaste a liderar estos equipos de ciencias de datos a nivel regional? ¿Cómo fue un poquito este proceso desde el inicio? Buenísimo. Bien, yo comencé ejecutando modelos, ¿sí? Ese algoritmo que está detrás del score. Por ejemplo, si una persona va a una entidad con la intención de adquirir una tarjeta, esa entidad va a pedir una puntuación y nosotros estamos por detrás de esa puntuación, que es lo que llamamos scores. Así que empecé por detrás de la escena, ¿no? Codeando esos proyectos tanto en las distintas etapas del ciclo de vida del crédito, tanto desde la captación de clientes, la originación, la mantención del portafolio y también de cobranzas. Y después con el tiempo empecé a liderar equipos y siempre digo, ¿no? A mí, yo creo que los datos siempre tienen una historia que contarnos y que si estamos atentos a escuchar lo que nos dicen, a partir de eso podemos crear acciones. Exacto. Y acciones que no solamente sean para el negocio, sino también para las personas. Y en cuanto al liderazgo, hoy en día para mí lo más gratificante es acompañar a las personas en su desarrollo profesional, sí, y que juntos veamos cómo los datos pueden tener un impacto en la sociedad. Agus, nos contaste acerca de mucho los equipos multidisciplinarios que tú tienes. Me imagino, y como justo comentábamos hace un rato, dentro del Ecuador hay varias ciudades, varias regiones que a veces se convierten diferentes, uno los ve tan lejanas a pesar de que están en el mismo país, siempre el tema cultural a veces un poco nos choca, no me imagino a nivel Latinoamérica o global. ¿Tú cómo lo has visto y cómo has sabido manejar esto? ¿Qué desafíos te has encontrado y qué aprendizajes también al manejar estos grupos multidisciplinarios y también multiculturales? Buenísimo. A ver, con el paso del tiempo aprendí que la diversidad en las miradas enriquece muchísimo y creo ferozmente que es una fuente de innovación, porque cuando nos encontramos con un proyecto, poder dar espacio y una escucha activa a las diferentes miradas nos hace quizás pensar muy por fuera de nuestra estructura, ¿no? Entonces, la verdad que eso fue todo el aprendizaje. Obviamente, como bien mencionás,
millones de desafíos en el camino, porque cuando empezaba a trabajar con estos equipos, quizás lo natural era, bueno, tratar de homogeneizar las formas de trabajo y aprendí que en realidad la estrategia era completamente distinta, era darle valor a esas diferencias, pero obviamente que tuve que salir de mi zona de confort, porque hasta la forma en que hablamos, nos comunicamos, damos feedback, hasta incluso la toma de decisión y las formas de pensar, ¿no? Claro. Pero bueno, como fui aprendiendo que eso me iba enriqueciendo y que también el equipo iba enriqueciendo, fuimos ahí tratando de ponernos en los zapatos del otro, conocer la realidad del otro. Nos encanta, por ejemplo, en los distintos equipos compartirnos de las distintas culturas. Hasta hemos hecho un diccionario de cómo se llama cada cosa en un lugar. Claro, total. Y eso la verdad que nos ha acercado muchísimo y eso también crea confianza, ¿no? Que creo que es clave para cualquier trabajo en equipo. Increíble. Y dentro de lo que nos mencionas también, y lo hablábamos al inicio de esta entrevista, como mujer, ¿cómo lo viste tú también? O sea, ¿qué retos y también, sí, desafíos te encontraste al ser mujer en el área de tecnología? Porque sabemos la brecha que existe. ¿Cómo fue ese proceso también? Desde el inicio fue muy duro, se ha ido como ablandando. ¿Cómo has visto este proceso? Sí, yo creo que, a ver, obstáculos hay muchísimos y desde lo personal lo que a mí me ha pasado es, por empezar, que no tenía modelos de mujeres profesionales, no solo en tecnología, sino en el mundo profesional a seguir. Yo, por ejemplo, en mi familia soy la primera mujer profesional, Wow. entonces ya de por sí era como, bueno, ¿a dónde miro? ¿A dónde quiero seguir? ¿no? Entonces ahí empecé a aprender como a, bueno, no solamente tengo que ver generaciones quizás más adultas, sino también a mirar para el costado, a mis pares. Ahí fue súper importante crear redes de mujeres de contención para charlar de lo que nos pasa, porque al fin y al cabo nos pasa a todos muy parecidos, y poder pensar herramientas en conjunto. Ni hablar de que creo que algo también que ya es estructural y que nos pasa a todos es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Si no podemos dividir las tareas del hogar, de los cuidados y todo eso, ¿cómo vamos a pretender avanzar en nuestras carreras profesionales? Entonces me parece que eso es súper importante visibilizarlo también. Y uno también que tiene quizás el espacio y que ha podido llegar hasta acá, también visibilizar, ¿no? Por eso me parece súper importante el trabajo que ustedes hacen. Y ni hablar de que al principio yo era quizás la única en mi equipo de trabajo o en la mesa de decisión, entonces todo el tiempo tener que sentir que tenía que como demostrar el doble, ¿sí? Claro. Y no solamente por el contexto, sino también por mí. Y otra cosa también que me marcó muchísimo es que en distintas áreas también se esperaba que yo sea de alguna manera, ¿viste? Quizás que no sea tan firme, sino que sea como más condescendiente, más suave. Y la verdad que iba en contra de mi convicción y de lo que yo quería para mí. Y bueno, tuve que como tomar coraje y buscar aliados. Creo que eso también es clave. Que creo también que no solo tienen que ser aliadas mujeres, sino también tienen que haber hombres, porque esto no es solamente una cosa de mujeres. Sí, me encanta lo que has reiterado, el tema de comunidad, de buscar estos grupos de apoyo y que, claro, finalmente no sean segmentados porque el mundo es mixto, así que estamos todos acá. Qué increíble, Agus. Dentro de la gestión que tú ya tienes y un poco adentrándonos en el tema de analítica y más, cuéntame cómo ves estos modelos de scoring, de machine learning, analítica de riesgos de crédito, cobranzas y más. ¿Cómo tú ves esto que va a impactar en las decisiones que tomamos? Porque si bien mencionamos al inicio, hay un montón de datos, un montón de información, pero ¿cómo las utilizamos bien para decidir bien? Totalmente. A ver, datos hay en todos lados, ¿sí? Y de todas formas, lo importante es la calidad de esos datos, poder estructurarlos, porque siempre digo que está buenísimo, hablamos de machine learning, de distintos tipos de modelos, pero la materia prima son los datos y esos datos tienen que estar correctos. También tenemos que ver que no haya sesgos para que no se sigan reproduciendo. Y una vez que podemos estructurar esos datos, a ver, yo trabajo sobre todo en la industria del crédito y lo veo en las empresas con las cuales trabajamos desde Equifax, y la verdad es que se vuelven culturas data-driven o de que los datos nos llevan a la toma de decisiones. Por ejemplo, de a quién voy a ir a hacerle una oferta por un tipo de producto, a quién voy a darle ese producto finalmente una vez que vino a solicitarlo. Después, cómo voy a hacer para, una vez que ya es mi cliente, poder mantenerlo, ofrecerle algo mejor, o si está en una etapa quizás de cobranza,
¿cómo hago también para que no sea una cobranza feroz? Porque es mi cliente, ¿no? Y yo quiero después seguir teniéndolo. Entonces, cuando nosotros tenemos datos, podemos perfilar a esas personas y podemos hacer decisiones informadas y custom también para cada uno de los problemas con los que nos enfrentemos. Perfecto. Y dentro de esta misma, ahorita te pregunté un poco acerca de estas tecnologías. ¿Cómo ves el tema de la nube también? Porque se relaciona muchísimo este tipo de tecnología también. Nosotros conocemos muy de cerca los beneficios de la transformación digital en general, pero creo que sí la adopción de la nube y cloud es esencial también hasta cierto punto, ¿no? ¿Cómo crees tú que se han beneficiado las empresas también por el uso de estas herramientas? Bien, buenísimo. A ver, nosotros justo en Equifax, a nivel Latinoamérica y también en el mundo, empezamos una transformación a la nube, a cloud, y la verdad es que nos cambió completamente nuestra forma de trabajo, ¿sí? Porque ahora estamos desde distintos países trabajando en contribución en un mismo entorno, al mismo tiempo, sin barreras, con una velocidad mucho más rápida que lo que eran, por ejemplo, servidores legacy. Y la verdad es que también como que democratiza el dato, ¿no? Ahora está más al alcance de la mano de todos. Totalmente. Y esto ustedes lo han vivido, me imagino, regionalmente y ha sido un beneficio para sus clientes, pero también lo han vivido al interno. 100%. Incluso justo hablaba con clientes más temprano que hace 5 años, si yo me ponía a pensar en modelos de machine learning, que es lo que hoy está en boca de todos, porque de ahí se desprende también la inteligencia artificial, era como un poco desafiante, ¿sí? Porque no sabías después de esos modelos si iban a ser estables, si lo iba a poder implementar, si lo iba a poder explicar. Y hoy la verdad que con la nube se pueden hacer tantas pruebas, por ejemplo, para ir viendo si son estables, en el mismo contexto o entorno que le llamamos de trabajo nosotros, donde entrenamos los modelos, los implementamos. Y antes no era así, sino que era en silos separados. Entonces hay veces que estabas en un proyecto larguísimo entrenando un modelo y cuando lo llevabas a producción no servía y tenías que volver para atrás. Y hoy estando todo en un mismo entorno pueden identificar inclusive hasta más rápido dónde está no sé, alguna falla o algo que mejorar, se puede identificar. Sí, sí. ¿Y recuerdas quizá algún caso puntual de ustedes o de algún cliente que hayas visto que el tema de analítica aplicada y utilizando la nube, algo en concreto, un ejemplo que nos puedas compartir? A mí el caso que me parece el caso emblema para nosotros como Equifax y que a mí me conmueve porque siento que hay un propósito detrás, son todos los casos de inclusión financiera. Sí, sobre todo en Latinoamérica, que en promedio un 50% de personas son no bancarizadas. Entonces lo que fuimos haciendo fue, para estas personas que poca información teníamos, buscar fuentes alternativas de datos. Como información geográfica, información de parentescos, de vehículos, todo lo que teníamos disponible, obviamente dependiendo según el país, y no solamente combinamos nuevas fuentes de datos, sino que también hicimos competir estos nuevos algoritmos de Machine Learning y nos quedamos con modelos mucho más potentes, que el ser más potentes tiene un impacto directo en la sociedad porque va a lograr que yo pueda incluir financieramente a esas personas, que puedan acceder al sistema financiero. Entonces, yo creo que eso es de los casos que a mí particularmente más me conmueven y en los que más me gusta trabajar. Increíble. Mencionaste inteligencia artificial, que es algo que ahora está en boom en Ecuador ya muchísimos años, tal vez atrás en otros países de la región inclusive, pero ahora sí que en Ecuador lo vemos como una oportunidad súper grande. Conversemos acerca de un poco estos sesgos que existen, porque al final, al ser mujeres, también hay un montón de sesgos y casos que han salido de sí. Esta aplicación, esta herramienta tuvo sesgos en tal proceso, han habido casos inclusive internacionales de temas de contratación donde se pueden ver los sesgos de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú ahí el rol de la mujer? ¿Cómo crees que podríamos destacarnos o un poco cómo se ha llevado este tema de sesgos, cómo también ha evolucionado y mejorado? Porque ya al tener estos casos también a nivel internacional se ha demostrado que no, o sea, estas herramientas tienen que de cierta manera igual mejorar y quitar esos sesgos. ¿Cómo lo ves tú? Tal vez una mirada y un contexto rápido de esto y también si es que hay algún ejemplo que tú has visto y han presenciado también. La verdad que está súper buena la pregunta. Lo primero que se me ocurre contestar sería ingenua si digo que en los datos no hay sesgos, porque es la realidad. O sea, yo me enfrento día a día con bases de datos con sesgos.
pero justamente creo que lo importante es que los equipos de trabajo sean diversos y que tengan esa intención de estar todo el tiempo en ese análisis para poder identificarlos, porque una vez que los identifico yo ya sé cómo puedo tratarlos y ya no los dejo al margen, ya soy consciente y entonces puedo tomar otras acciones para poder aliviar un poco eso. Pero bueno, existen los sesgos, hay que identificarlos y entender cómo los podemos trabajar. Perfecto. Y dentro de esta misma línea, tú nos has dado ya un par de tips de cómo hacerlo, ¿verdad? Ya a nivel directivo y de los equipos que tú lideras y también como consejo para otras empresas y viendo estos sesgos que existen ya, ¿cómo crees tú que las empresas pueden fomentar también, es decir, a nivel directivo, que yo creo que es esencial para que luego obviamente vaya escalando, pero ¿cómo tú crees que se puede fomentar este tipo de diversidad, de inclusión y liderazgo femenino en nuestro sector de tecnología, en el tema de datos específicamente, que es lo que ustedes obviamente manejan siempre? ¿Cómo tú crees y esos consejos que les podríamos dar a las empresas y a los directivos? Yo creo que lo primordial es que las empresas tienen que hacer un diagnóstico de dónde están parados con respecto a sesgos en distintas formas, inclusión, de diversidades, ya sea de mujeres o otro tipo de diversidades, pero creo que el principio, el paso cero es un diagnóstico. ¿Cómo está la compañía hoy? ¿Cómo están los puestos directivos en cuanto a distribución entre hombres y mujeres de desigualdades, los distintos puestos? Cuántas mujeres y cuántos hombres estamos contratando, cómo están siendo nuestras promociones. O sea, creo que lo primero es el diagnóstico, porque a partir de ahí es que se puede pensar específicamente para cada empresa cuál es el camino a seguir. Obviamente que hay cuestiones básicas como promociones, lo que te mencionaba, obviamente la equidad salarial, las contrataciones, por ejemplo, a mí me parece fundamental y hay veces que hay que empujar un poco el péndulo. Por ejemplo, en las contrataciones, que durante las ternas finales de los empleados haya diversidad. No tienen que llegar a la final 3 hombres, porque si no, nunca vamos a poder ir para el otro lado, ¿no? Entonces creo en esa teoría del péndulo que un poco hay que empujarlo hasta que estemos más en igualdad. En esa misma línea, Agus, cuéntanos un poco cómo está Ecuador en comparación a la región, es decir, en temas de mujeres en ámbitos directivos o mujeres en general en los equipos o en las empresas de crédito que ustedes es lo que ven, un poco cómo está este porcentaje y en comparación a otros países también que tú has visto, estamos muy lejanos, seguimos ahí, ¿cómo lo ves? Buenísimo. La verdad que tengo la oportunidad de viajar por distintos países por trabajo, como comentaba anteriormente, y en los últimos viajes que he hecho a Ecuador, la verdad que me he llevado una grata sorpresa porque voy de gira con los clientes a charlar con ellos y he encontrado muchísimas mujeres en puestos directivos, en puestos de gerencias, con un aporte fundamental y una mirada muy distinta quizás a la masculina que era como en status quo, ¿no? Claro. Así que seguramente hay un montón por trabajar, porque siempre hay un montón por trabajar, pero particularmente me he llevado una grata sorpresa en la industria del crédito en Ecuador con respecto a ese tema. Qué increíble y de verdad que pasan buenas cosas, pasan buenas noticias, así que no todo es malo, sino que qué bueno ver este crecimiento y también, como dices, siempre hay cosas por hacer. Ahora me encantaría que un poco ya hablamos de las empresas y desde este lado y esta visión quisiera irnos al otro lado. Mucho, claro, podemos presionar a la empresa o decir, mira, esto tienen que hacer, eso tienen que hacer los directivos, pero también, ¿qué tienen que hacer las mujeres jóvenes profesionales? Porque no todo depende de la empresa o de cuán diversa o tal vez open mind pueda ser una empresa hoy por hoy, sino también depende mucho de nosotros y de las nuevas generaciones que se están enfrentando para crecer en el sector, en el tema de datos, de analítica específicamente. ¿Qué consejo les darías tú a estas mujeres para que un poco también destaquen y que puedan llegar hasta donde quieren llegar? Sí, creo que antes comentaba que me pasó un montón de tiempo, que era la única mujer en tal lugar y muchas veces como que no me sentía preparada y la verdad que hablando con confianza con compañeros hombres también, muchas veces tampoco estaban preparados ellos para un montón de puestos o para hacer ciertas actividades. Entonces, lo primero sería animarnos a ocupar lugares que antes no ocupábamos, porque si no empezamos, no va a pasar nunca, ¿no? Incluso lugares los cuales están como estipulados o por mandatos son para hombres,
no tener miedo de poder patear un poco ese tablero y empezar a ocupar esos lugares. Sí, también me parece clave algo que mencionábamos anteriormente, las redes de mujeres, también de aliados hombres, me parece fundamental, fundamental, porque bueno, así vamos ganando nuevas herramientas, ¿no? Pero eso, como lugares que quizás ni nosotras mismas creemos que son para nosotros, bueno, también replantearnos eso y empezar a habitarlos. Y creo que ahí dentro de lo que tú mencionas, a mí me encanta algo que siempre dicen acá, que es las mujeres, o sea, la industria nos necesita y un poco creérnosla también, o sea, no solo porque, ok, dicen que hay que incluir a mujeres o porque la gente lo está haciendo o es una tendencia, sino también por saber que no sé, inclusive anatómicamente, biológicamente, las mujeres tienen ciertas características de manera general, obviamente, que tal vez los hombres no, en temas de liderazgo, de toma de decisión, un poco sí nos distinguimos en ese sentido, entonces que finalmente las mujeres somos necesarias y somos necesitadas no solo en los diferentes sectores, sino también en el sector de tecnología. Entonces, creérnosla, ¿no? Porque a veces el problema, como dices, somos nosotras mismas que decimos, no vamos a poder lograrlo, no lo vamos a poder hacer y somos quienes nos auto boicoteamos y tenemos que más bien dar ese primer paso. Entonces, increíble también esos consejos. Sí, como que esa diferencia también tiene que ser nuestra estrategia, porque es lo que vamos a agregar diferente a lo que ya hay. Entonces, confiar en eso y dar el paso por adelante. Increíble. Y un poco poniéndonos futuristas también, ¿cómo ves tú todo este tema, no solo de mujeres, sino también en el futuro? ¿Qué nos va a pasar como región? ¿Cuáles son estas tendencias que van a marcar tal vez el uso de herramientas, de tecnología? Quizá la inteligencia artificial va a seguir en auge, va a seguir creciendo, pero tal vez hay algo que ustedes ya están identificando como nuevas herramientas o soluciones tecnológicas. ¿Cómo lo ves tú de manera un poco, si yo digo futurista, los próximos quizás 5 o 10 años? ¿Cómo ves a la región? A ver, creo que todos somos conscientes del cambio tan rotundo que está generando en nuestras vidas la inteligencia artificial. Esto va a seguir, ahora van a ser agentes de inteligencia artificial hablando con otros agentes. Entonces, tenemos que tomarlo como una herramienta de nuestro día a día porque si no, va a haber desventaja con quienes sí lo estén ocupando. Eso lo veo como, si queremos pensar como en tecnología en general. En la industria del crédito, que es un poco mi expertise, yo creo que esto que de a poco estamos empezando a hablar de inclusión financiera, cada vez vamos a ir más hacia ahí, porque incluso para las empresas, o sea, ya el nicho se empieza a cerrar, entonces tienen que abrirse hacia nuevas oportunidades y hay que ir a buscar también a esas personas y nuevas fuentes de datos para poder tomar decisiones informadas con respecto a incluirlos y también que sea una oportunidad para ellos. Así que yo creo que, y es por donde a mí me gustaría también que vayamos, es por cada vez hacer modelos más potentes que nos ayuden a tomar mejores decisiones para incluir financieramente a las personas. Buenísimo. Agus, me ha encantado conversar contigo en esta sesión. Creo que hemos tenido un poco de todo, hablando de mujeres, de equipos, liderazgo, del tema ya un poco más técnico, de analítica. Nos dejas muy motivados también. La verdad es que qué bueno ver que hay estos avances en nuestro país. Tú desde esta mirada externa también y con la experiencia regional, qué interesante conversar contigo. Cuéntanos ahora ya como para cerrar, ¿qué planes tiene Equifax? ¿Qué un poco es lo que van a hacer ustedes en los próximos, sí, tal vez al cerrar el año, en el 2026? ¿Cuáles son un poco los planes? Y qué es lo que se viene para ustedes también en la región y en Ecuador, obviamente. Buenísimo. Bien, a ver, este año para nosotros en Ecuador es de transformación, ¿sí? Porque estamos yendo al cloud con todos nuestros productos, todos nuestros datos, así que eso es lo que se viene de aquí a fin de año y por supuesto que eso nos va a cambiar también el año que viene, que vamos a poder tener productos mucho más rápido y más innovadores. Esto que te comentaba de quizás algunas técnicas que en servidores legacy no podíamos probar van a ser una realidad. Y esto no solamente pasa en Ecuador, o sea, somos 11 países en los que tenemos operación a nivel Equifax y estamos ahora con Ecuador. El año que viene tenemos 2 más, ya tenemos 5 transformados. Así que hoy estamos en eso, ¿no? En volvernos full cloud en todos los países. Y de hecho, nuestra gran misión hoy en día es que todos los países tengamos estructuras de datos similares, ¿sí? Que es un gran desafío porque obviamente cada uno tiene su particularidad y hay que guardar esa particularidad porque agrega valor, pero nos va a permitir también tropicalizar productos.
Encontrar ese balance, ¿no? Exacto, y también llevar productos de un país a otro. Exacto. Para mí, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con Ecuador, que vi la cantidad de productos analíticos que habíamos desarrollado, digo, esto hay que llevarlo a otros países de LATAM. Y entonces, con esta nueva estructura de cloud, con datos un poco más parecidos, va a ser más fácil también tropicalizar ese conocimiento, como siempre digo, no perdiendo la particularidad de cada uno de los países, pero eso es un poco en la misión en la que estamos. Increíble, Agus. Muchísimas gracias por toda la información. De verdad que es un honor estar aquí contigo, haberte conocido en persona. Vimos tu perfil y como te digo, yo me quedé admirada y dije, tenemos que hacer sí o sí esta entrevista. Gracias por compartir todo tu conocimiento, también por estar aquí en nuestro país. Espero que hayas tenido una estadía maravillosa y te esperamos pronto también. Esperamos pronto visitarte igual allá. Así que cuenten con nosotros, cuenten con la cámara también para todas estas iniciativas que ustedes tengan. Nuestra misión es justo promover la transformación digital y el desarrollo competitivo en diferentes industrias, entonces sabemos los referentes que ustedes son y todo lo que hacen a nivel internacional también, que es un honor para nosotros que sean miembros de CITEC y obviamente compartir con todo el equipo. Así que te agradezco muchísimo y nos vemos la siguiente vez que nos visites. Un abrazo a todos, gracias.